Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí lo que está ocurriendo es un fenómeno que se conoce como reflexión interna total. Este fenómeno que ven acá se produce cuando se dan dos condiciones. La primera condición es que el índice de refracción, digamos, del material sea mayor que el índice de refracción del material, digamos, que lo rodea, que en este caso es aire. Y la otra condición es que este ángulo incidente sea lo suficientemente grande. Y si es mayor a un ángulo llamado ángulo crítico, se produce el fenómeno. Este fenómeno se produce cuando el haz de luz, en lugar de refractarse, comienza a reflejarse dentro de un material. Y este hecho se utiliza frecuentemente se utiliza por los ingenieros en comunicaciones para transportar un haz de luz de un punto a otro, en lo que ustedes seguramente conocen o conocerán como fibra multimodo. Entonces, ¿qué pasa con la reflexión interna total? Bueno, nótese que tenemos eh, dos materiales, una interfaz, tenemos un rayo incidente y un rayo refractado. Si hacemos este ángulo lo suficientemente grande, hasta alcanzar el ángulo crítico, se produce el fenómeno de reflexión interna total, donde el haz de luz, en lugar de refractarse, se está reflejando. Entonces, el ángulo crítico o ángulo límite es el ángulo mínimo al cual se produce la reflexión interna total. El ángulo crítico se calcula utilizando esta ecuación. Para esta ecuación recordemos que el índice de refracción N1 tiene que ser mayor que el índice de refracción N2. Es decir, que el índice de refracción del rayo, donde está el rayo incidente, siempre tiene que ser mayor que el índice de refracción donde está el rayo refractado. Si esta condición no se cumple, no se produce el fenómeno. Entonces recordemos que dos condiciones deben producirse. Un ángulo incidente mayor al ángulo crítico y un índice de refracción mayor del lado donde tenemos el rayo incidente. Este es un fenómeno bastante interesante y se utiliza en comunicaciones para transportar un haz de luz de un punto a otro. Ahora vamos a ver otro fenómeno que se denomina dispersión refractiva. La dispersión refractiva seguramente ustedes la habrán visto muchísimo. Seguramente la habrán visto en, en algún experimento casero que hayan realizado, un arco iris. Hay diferentes fenómenos atmosféricos se producen por dispersión refractiva y se debe a que el índice de refracción de un material varía ligeramente de acuerdo a la longitud de onda de la luz incidente. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si, por ejemplo, tenemos un material, supongamos que tenemos un material como por ejemplo un acrílico, puede ser vidrio, y a este material, digamos, a través de este material pasamos dos haces de luz, pasamos un haz de luz color amarillo y otro color verde. Bueno, resulta que el índice de refracción para cada longitud de onda, es decir, para cada luz, para cada haz de luz, va a ser ligeramente diferente. Hasta el día de hoy les había dicho que el índice de refracción es C entre V, pero en realidad ese valor también varía
con respecto a la longitud de onda. Y ese valor que se les dio a ustedes, n igual a c entre v, es ligeramente, no es preciso del todo. Porque cuando el color de la luz cambia, también cambia el índice de refracción del material. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, que incide luz blanca, digamos en el caso de un prisma o cualquier material, y se produce el fenómeno de refracción por acá. Y se vuelve a producir el fenómeno, digamos, digamos, se produce el fenómeno de refracción. Entonces el haz de luz viene por acá, pasa por acá y sale por acá. Ahora bien, supongamos que este haz de luz es verde, o pongámosle un color ahí como púrpura. Pero si venimos y tomamos otro haz de luz que ingresa por el mismo punto, digamos exactamente por el mismo punto, y digamos ese haz de luz es de color naranja, deberían ser colores primarios, entonces pongámosle, sí, pongámosle color naranja. Por tratarse de un color diferente, va a presentar un índice de refracción ligeramente diferente. Como presenta un índice de refracción ligeramente diferente, el haz de luz presenta un ángulo refractado ligeramente diferente. Entonces, el ángulo refractado es ligeramente diferente. Y por lo tanto, el color, digamos, el haz de luz va a salir por otra zona, por otro punto del prisma. Es por eso que nosotros vemos que cuando la luz pasa, la luz blanca pasa a través de un prisma, la luz se descompone en todos sus colores, porque las diferentes longitudes de onda van a tomar caminos diferentes a través del prisma, y eso se debe a que diferentes materiales tienen diferentes índices de refracción. No diferentes materiales, sino diferentes colores de la luz van a tener diferentes índices de refracción. Esos cambios en el índice de refracción que dependen de la luz hacen que nosotros veamos a la luz salir de diferentes partes del prisma y podamos ver cómo la luz blanca se separa, digamos, en sus colores, en sus diferentes longitudes de onda. Eso es lo que se conoce como dispersión refractiva. ¿Alguna pregunta con respecto a este fenómeno? Profe, vieras que yo tengo, bueno, es la consulta para el final, pero cuando uno calcula o despeja la fórmula del ángulo, este, el ángulo, ¿cómo se llama? Bueno, El tenemos que dos está, ángulos, el incidente y el refractado. el, Ujú. no, era el del fenómeno de reflexión interna total. Ah, el ángulo crítico. Ok, Ajá, es no, el diferente. ángulo crítico, ¿sí? Se deriva de la ley de Snell, pero cuando uno despeja la fórmula de ese ángulo a partir de la ley de Snell, el N1 no queda arriba del N2. O Ah, sea, que quedara arcoseno de N1 sobre N2. no, porque digamos, el ángulo, digamos, el rayo incidente Ujú. está sobre N1 y el rayo refractado está sobre N2. Y sabemos que N1 es mayor que N2.
Y es Ah, para poder aplicar esta fórmula es necesario que N1 sea mayor que N2 porque es para que este número dé menos que 1. ok. Y si este número, digamos, si ustedes se equivocan a la hora de colocar los índices de refracción acá y calculan el arcoseno de un número mayor que 1, este ángulo es indeterminado. Perfecto, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces no, siempre el número N1 tiene que ser mayor que N2. Es que en el caso de la reflexión interna total pasamos de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice. Y esa es una condición necesaria para que se produzca el fenómeno. Si no se produce ese fenómeno de mayor a menor índice de refracción, no hay reflexión interna total. Es un hecho. Ok, veamos eh, la siguiente, la siguiente grabación acerca de dispersión refractiva. La siguiente es un video. Vamos a hacer un experimento clásico. Vamos a observar esta luz a través de esta regla transparente del medio y desde la parte de arriba. Y como mi cámara tiene una lente grande, podemos ver ambas al mismo tiempo. Esta es la imagen de la parte de en medio de la regla y esta es la imagen de la parte de arriba de la regla. Si disminuimos la exposición, No, pues voy a traerlo para matar. luz de la parte de arriba se ve con colores y al ver la imagen de en medio no se ve con colores. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Aquí tenemos una mejor imagen. ¿Por qué al ver la luz desde la parte de arriba la vemos con colores y cuando la vemos desde la parte de en medio no se ven colores? Para responder a esto, vamos a ver de perfil lo que sucede. Vamos a verlo de este lado. Aquí está la vista de perfil. Aquí está la regla. Aquí es donde estaba la cámara y por eso dibujé un ojo aquí. Y aquí está la fuente de luz. Si dibujamos un par de rayos de luz, uno que va hacia la parte de en medio de la regla y el otro que va hacia la parte de arriba de la regla, ¿por qué no vemos colores aquí y por qué sí vemos colores acá arriba? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a acercarnos para observar lo que ocurre. Ahora la diferencia está en que los de la regla son paralelos, pero en la parte de arriba los dos lados no son paralelos entre sí. Así que, por alguna razón, cuando la luz pasa por la parte de los lados paralelos, no se ven colores, pero sí se ven colores cuando la luz blanca pasa por la parte que no tiene los lados paralelos. Queremos averiguar por qué ocurre esto. Veamos lo que sucede cuando la luz pasa por la parte de arriba de la regla, que tiene lados no paralelos, que hemos dibujado aquí. Y luego veremos lo que ocurre cuando la luz pasa por el medio que tiene los lados paralelos. Cuando tenemos un medio que no tiene lados paralelos, en general llamamos prismas a tales medios. Prismas nos referimos a prismas triangulares. Si vemos un prisma triangular tridimensional, tendrá más o menos esta forma. Dos bases o caras con forma triangular, por eso se llama prisma triangular, y una de las caras la vemos aquí. Es el mismo prisma pero visto de frente. Las dos bases triangulares están unidas por estas tres caras laterales rectangulares. Aquí está una cara rectangular, por aquí está la otra cara rectangular y por abajo está la otra cara rectangular. Este es un prisma triangular. Y el ángulo formado por estas dos caras rectangulares se le conoce como ángulo del prisma. Esta parte de arriba también es un prisma triangular. Si se fijan, es un triángulo rectángulo. Es un prisma triangular y este es su ángulo. Muy bien,
Veamos qué es lo que sucede cuando pasa un rayo de luz a través de un prisma triangular como este. Imaginemos que un rayo de luz llega desde la izquierda. Vamos a acercar la imagen para dibujar el rayo. Imaginemos que tenemos un rayo de luz que llega desde la izquierda. Lo que va a ocurrir aquí es que este rayo se va a desviar porque cambia de medio. Y para comprender cómo se desvía el rayo, por lo general dibujamos una recta normal aquí. Dibujamos una recta perpendicular a esta, que es la recta normal. Y ahora este rayo va a pasar del vacío a otro medio, que puede ser vidrio o quizá plástico, lo que sea. Como resultado, el rayo va a ir más despacio porque la luz tiene su máxima velocidad en el vacío y conforme la luz va más despacio, se va a desviar hacia la normal. Esto es algo que hemos visto en videos sobre refracción, por lo que si quieren saber más del por qué ocurre esto, los invito a que pausen este video y vayan a ver los videos sobre refracción y luego regresen a ver este. Así que este rayo se va a desviar. Iba de esta forma, pero al ir más despacio, se desvía hacia la recta normal así. Ahora, nuevamente llega a esta interfase y de nuevo se va a desviar. Voy a dibujar otra recta normal de esta forma. Ahora va a pasar de este medio al vacío, lo que significa que va a aumentar su velocidad y se va a desviar lejos de la normal. Así que este rayo que venía así, ahora se va a desviar lejos de la normal de esta forma. Aquí lo tenemos. Esto es lo que hace la luz cuando pasa a través de este prisma. Podemos ver que la luz se ha desviado dos veces en la misma dirección. En ambos casos se dobló hacia abajo y como resultado el rayo emergente se desvía de su ruta inicial. ¿Lo ven? El rayo tenía esta dirección, pero al pasar por el prisma este rayo ya no tiene esa dirección. Ahora se desvió con un ángulo como este y ahora se mueve en esta dirección. Esto es lo que hacen los prismas. Los prismas desvían los rayos de luz que pasan a través de ellos. Y quizás se pregunten, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos al principio? Bueno, recuerden que este es un solo color de luz, pero si tenemos un rayo de luz blanca como la que vemos aquí, la luz blanca está formada por los 7 colores del arco iris. Y hemos visto en videos anteriores que cuando la luz blanca pasa de un medio a otro, los diferentes colores se desvían de forma distinta. El color rojo es el que se desvía menos y el color azul el que se desvía más. Como resultado de que los colores se desvían diferente, es que podemos ver estos colores por separado. Vamos a verlo. Así es como luce. Esta imagen está un poco exagerada, pero pueden ver que aquí está la luz blanca. Estos dos rayos están desviados hacia abajo como lo vimos aquí arriba. Pero como la luz roja se desvía menos, podemos ver que se dobló poco. Y como la luz azul es la que más se desvía, el resultado es que se han separado los colores. Y es por eso que vemos colores en la parte de arriba. Bueno, ¿pasará lo mismo aquí abajo? Ahora veamos lo que sucede cuando un rayo de luz pasa por aquí. Vamos a ignorar esta versión y consideremos un solo color. Ya hemos visto lo que ocurre aquí. Cuando un rayo de luz incide en un medio con lados paralelos, el rayo emergente será paralelo al rayo incidente. Es decir, que el rayo emergente va a tener la misma dirección que el rayo incidente. Esto ocurre porque aquí la luz se desvía hacia la recta normal y luego se desvía lejos de la normal, y como ambos lados son paralelos, ambas desviaciones se cancelan, por lo que el resultado es que el rayo emergente es paralelo al rayo incidente. Esta es la gran diferencia entre esto y esto. Aquí, debido a que ambos lados están en ángulo, el rayo emergente no va a ser paralelo al rayo incidente. Y si ahora reemplazamos esto con luz blanca, veremos dispersión. Vamos a reemplazarlo con la luz blanca. De nuevo, igual a lo que vimos aquí, la luz damos un detalle importante, que en la realidad no tenemos solo un rayo de luz, sino que siempre tenemos
Dibujemos un rayo más de luz para ver qué es lo que sucede. Si dibujamos otro rayo de luz en la parte de abajo, hay un par de formas en las que podemos convencernos de que no veremos colores aquí. Una forma es que, como tenemos dos rayos de luz aquí, si estos dos rayos estuvieran más cerca el uno del otro, pueden ver que el rojo y el azul se traslaparían entre sí. De forma similar, si dibujamos otro rayo de luz blanca, quizá el color amarillo sería el que se traslapa con el azul aquí, y si dibujáramos otro, entonces quizá el color verde es el que se traslape aquí. En resumen, lo que sucede aquí es que llegan entre estos, y si consideramos todos los colores, debido a que estos rayos emergen paralelos entre sí, siempre se traslapan entre sí. Todos los colores se mezclan, por lo que vemos luz blanca. Pero en este otro prisma no sucede lo mismo. Consideremos otro rayo de luz acá. La diferencia principal es que los colores no son paralelos entre sí, por lo que no se van a traslapar. Pueden ver que, aunque se traslapen un poco aquí, al final se van a separar, y es por eso que el rojo y el azul se separan, y pueden verse de este lado. Otra forma de convencernos de que esto ocurre realmente es ir un paso más allá, y esta parte me gusta mucho. Veamos qué ocurre con estos rayos cuando entran en nuestros ojos, porque eso es lo que realmente importa. Eso lo tenemos aquí abajo. He dibujado un par de ojos. Noten que cuando estos rayos llegan a nuestros ojos, en nuestros ojos tenemos lentes convergentes en la retina. Todos los rayos y todos los colores son paralelos entre sí, y como resultado van a incidir en nuestros ojos. Quizá recuerden que todos ellos se van a enfocar en un solo punto. Todos los rayos paralelos se van a enfocar en un solo punto. ¿En dónde se enfocan? Eso depende del ángulo que formen estos rayos con el eje principal. Pero lo importante es que todos se enfocan en el mismo punto, y como resultado vemos un punto blanco. Por eso no vemos colores, porque los rayos emergentes son paralelos entre sí. Por otra parte, si consideramos estos rayos de luz, el color rojo llega con un ángulo particular, por lo que todos estos rayos van a converger en un solo punto. Pero el color azul no es paralelo al color rojo. Los rayos de color azul llegan con un ángulo diferente, por lo que se enfocan en un punto diferente. Espero que esto nos convenza de que cuando los rayos y los colores llegan paralelos entre sí, no vemos colores, pero cuando llegan con ángulos entre ellos, sí podemos verlos. En resumen, cuando la luz pasa a través de un prisma, el rayo emergente no va a ser paralelo al rayo incidente, y es por eso que, cuando tenemos un rayo de luz blanca, los colores se separan. Pero cuando la luz blanca incide en un medio de lados paralelos, el rayo emergente es paralelo al rayo incidente, y es por eso que todos los colores salen paralelos entre sí. Por eso es que no podemos ver los colores. Esa es la razón por la que no vemos colores en la parte del medio de la regla, pero sí vemos colores Ya, bebé, ya. en la de la regla. Ay, qué huevotes tiene mi... Hoy sabemos que la luz blanca está hecha de los 7 colores. Existen otros fenómenos que son bastante importantes, también desde el punto de vista de la luz, y este se conoce como polarización. La polarización electromagnética es un fenómeno que se produce cuando la luz, en lugar de oscilar en todas las direcciones, y recordemos que la luz es un campo eléctrico y un campo magnético, estos dos campos, en lugar de oscilar en todas las direcciones, comienzan a oscilar en una sola dirección. Entonces, tenemos por un lado una onda electromagnética. Tal vez estas imágenes no son muy claras. Déjenme buscar una presentación mucho más expresiva. Pero recordemos que la luz polarizada es cuando tomamos la luz y hacemos que el campo eléctrico y el campo magnético, ambos, únicamente se muevan, oscilen en una sola dirección.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí podemos observar lo que constituye la luz no polarizada. La luz no polarizada tiene un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en todas las direcciones posibles. Entonces, cuando la luz pasa a través de un filtro polarizador, el filtro polarizador hace que la luz, en lugar de oscilar en todas las direcciones, únicamente oscila en una sola dirección. Veamos estos videos, 2 videos que explican el concepto relativamente bien. Una lámpara de sodio emite luz monocromática amarilla. La luz no está polarizada. Hay ondas electromagnéticas de la luz vibrando en todos los planos a lo largo de la dirección de propagación de la luz. Cuando un artificio polarizador intercepta un rayo de luz no polarizada, solo las ondas que vibran en un solo plano pueden atravesarlo. La luz ha sido polarizada en un plano. Cuando un segundo elemento polarizador, denominado analizador, es situado en la trayectoria del rayo, la luz solo se transmite plenamente cuando el polarizador y el analizador están alineados. A medida que rotamos el analizador desde la posición de alineamiento, la luz transmitida disminuye y queda completamente bloqueada cuando el polarizador y el analizador forman un ángulo de 90 grados. Cuando colocamos un tubo que contiene una disolución de un compuesto no quiral en la trayectoria del rayo de luz, este no ejerce ningún efecto en el plano de polarización de la luz. Por el contrario, si la disolución contiene un exceso de uno de los enantiómeros de un compuesto quiral, el plano de polarización de la luz sufre una rotación en uno u otro sentido. Debido a su efecto sobre la luz polarizada, decimos que las moléculas quirales son ópticamente activas. Los dos enantiómeros de un compuesto quiral hacen girar el plano de la luz polarizada en direcciones opuestas. Un rayo de luz se compone de ondas electromagnéticas que vibran en todas las posibles direcciones perpendiculares a su trayectoria. Algunos materiales, como una película de plástico polarizante, tienen la propiedad de absorber todas las ondas salvo las que vibran en un determinado plano. La luz que consiste en ondas que vibran en un solo plano es denominada luz polarizada en el plano. Los compuestos quirales interactúan con la luz polarizada haciendo girar su plano de vibración hacia la izquierda o hacia la derecha. Se dice que estos compuestos son ópticamente activos. Los dos enantiómeros de un mismo compuesto hacen girar el plano de polarización en un mismo ángulo, pero en direcciones opuestas. El que lo hace girar en sentido horario se denomina isómero dextrorotatorio y se representa mediante un signo más. El otro es el isómero levorotatorio, que se representa mediante un signo menos. Los enantiómeros son denominados isómeros ópticos debido a su capacidad para interactuar con la luz polarizada. El grado de rotación de la luz polarizada se mide con un instrumento de laboratorio denominado polarímetro. Un polarímetro contiene una fuente de luz, filtros polarizador y analizador hechos de película polarizante, y un tubo de muestras cilíndrico con los extremos transparentes situado entre los dos filtros. La luz polarizada por el primer filtro pasa a través del tubo y alcanza el filtro analizador. La intensidad de la luz que atraviesa el segundo filtro es máxima cuando los ejes de ambos filtros están paralelos. Cuando rotamos el analizador de manera que los ejes de ambos filtros resultan perpendiculares, la luz no puede atravesarlo y el campo de visión aparece oscuro. Ahora, cuando llenamos el tubo con una disolución de un enantiómero, el plano de polarización es rotado en alguna medida, de manera que alguna luz pasa a través de la ventana del ocular. Para determinar el ángulo de rotación, el analizador es rotado en sentido horario o antihorario, hasta que la ventana vuelve a aparecer oscura. El ángulo en que ha sido rotado el analizador es igual al ángulo en el que el plano de polarización de la luz ha sido rotado en el interior del polarímetro.
La magnitud de la rotación observada es proporcional a la concentración del enantiómero y a la longitud del tubo de muestras. Conociendo la constante de proporcionalidad, es posible determinar la concentración del enantiómero en la disolución midiendo el ángulo de rotación. Bienvenidos, el día de hoy hablaremos de la polarización de la luz. Este es un fenómeno importante para el análisis de materiales. La luz forma parte del espectro electromagnético, en el cual el campo eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí. En el vacío o en el aire, la intensidad del campo eléctrico es mucho mayor que la del campo magnético, siendo del orden de 10 a la 8 veces superior. La luz proveniente del Sol es luz no polarizada, lo que significa que el campo eléctrico proveniente de la luz del Sol no tiene ninguna dirección en particular. Por medio de dispositivos llamados polarizadores, podemos seleccionar una dirección del campo eléctrico en particular. Esto nos permite apreciar con claridad los objetos que se encuentran a nuestro alrededor. Los estados de polarización de la luz nos permiten analizar materiales transparentes a la misma. Cuando la onda electromagnética viaja en el vacío, el campo eléctrico puede apuntar en diferentes direcciones en diferentes puntos del espacio. Un posible estado de polarización de la luz es la polarización circular. Esto es, visto desde la dirección de viaje, el campo eléctrico describe un círculo. En el estado de polarización lineal, el campo eléctrico describe una línea recta perpendicular a la dirección de viaje. En el estado de polarización elíptica, el campo eléctrico describe una elipse cuando la miramos desde la dirección de viaje. Los estados de polarización se pueden describir como la superposición de dos campos eléctricos que apuntan en direcciones perpendiculares. Los estados de polarización circular, lineal y elíptica ecuación considerando la diferencia de fase entre los campos perpendiculares. Esta diferencia es responsable también del sentido en que se recorra el círculo y la elipse o la pendiente en la línea recta. Entonces, como lo comentaba en los videos, A ver cómo cuento esto sin enredarme, sin liarme. como lo comentaba en los videos, resulta bastante interesante que la luz que nosotros vemos, la mayoría de la luz que nosotros observamos, es luz no polarizada. Si pasamos la luz a través de un polarizador, la luz pasa de estar no polarizada a polarizada. Inclusive podríamos pasar la luz a través de otro elemento adicional que se llama analizador, que puede modificar la dirección del campo eléctrico y por lo tanto también la dirección del campo magnético. Nótese que usamos como referencia el campo eléctrico debido a que es varios órdenes de magnitud mayor que el campo magnético, pero el campo magnético siempre está presente. Eso nos lleva a lo que se conoce como ley de Malus. Si tenemos un polarizador y un analizador, la ley de Malus
nos determina el cambio en intensidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos el polarizador y el analizador a un ángulo de 0 grados, si entran, digamos, y pasan a través de ambos dispositivos IMAX, sale IMAX. Pero si el ángulo entre el analizador respecto al polarizador es de 90 grados, digo 45 grados, nótese que la mitad de la intensidad de la onda luminosa se pierde y solo pasa la otra mitad. Y en cambio, si el ángulo entre el analizador y el polarizador es de 0 grados, en este caso me parece que aquí hay un error, ¿verdad? Porque si es de 90 grados, nótese cómo no pasa intensidad luminosa a través del polarizador y el analizador. Eso nos lleva al siguiente ejercicio. Supongamos que se tiene un sistema de 3 polarizadores apilados, de forma que la luz puede incidir perpendicularmente por ellos, uno por uno, en relación con el primer polarizador. El segundo tiene inclinado su eje de polarización a 23 grados, mientras que el tercero está inclinado a 62. Entonces, a diferencia de este caso, tenemos un polarizador, un analizador y otro analizador. Entonces, tenemos 3 dispositivos y no 2 como en esta imagen. Si la luz no polarizada incide sobre la pila de forma constante, se observa que la luz sale del sistema con una intensidad de 75 watts por centímetro cuadrado. Encuentre la intensidad de la luz incidente. Sugerencia: recuerda que cuando la luz es no polarizada, su intensidad se reduce a la mitad cuando pasa por el primer polarizador. Entonces resolvamos este ejercicio. Nótese que se nos está diciendo lo siguiente. Se nos dice que salen 75 watts por centímetro cuadrado. Si aplicamos la ley de Malus a este primer analizador, nótese que obtenemos 124 watts por centímetro cuadrado. Y si le aplicamos otra vez la ley de Malus al segundo polarizador, obtenemos 293.2. Entonces, la intensidad de la luz incidente es de 193.2 watts por centímetro cuadrado. Este sería el problema 2. Vamos a copiar estas diapositivas en la presentación, principal. Eso nos lleva a analizar otro fenómeno. El siguiente fenómeno que vamos a ver se denomina principio de Huygens. El principio de Huygens no es una... Deme un segundo. Deme un segundo, deme unos 5 minutos porque tengo un asunto. Tengo que ir al baño.
Sigamos adelante. El principio de Hughes es un método de análisis que se aplica a los problemas de propagación de ondas y dice lo siguiente: todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que proceden. Y el último fenómeno que vamos a analizar el día de hoy es la difracción. La difracción es un fenómeno bastante interesante porque la luz, a diferencia de lo que nosotros pensábamos, se tiende a curvar. Es la redistribución de la energía en el frente de onda al pasar por la orilla de un objeto opaco. Este fenómeno es el que permite que una onda se propague en torno a las esquinas de un objeto. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden las asignaciones que tenemos para las siguientes semanas. Muchísimas gracias. Profe, ¿podría subir esa presentación que tiene el ejemplo? Sí, claro, ya la voy a subir. Gracias.